La segunda parte en el tema de diabetes, entonces, lo vamos a dedicar a la tamización y al diagnóstico. Entonces, la tamización va a tener dos componentes. El test de Friedrich y a quienes les vamos a aplicar o le vamos a hacer la prueba de glicemia en ayunas. ¿En qué consiste en primer lugar el test de Friedrich? Entonces tiene varios componentes. El primer componente es la edad. Entonces, a mayor edad, mayor puntaje para riesgo de diabetes. Segundo componente, índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal, mayor puntaje en relación con diabetes mellitus. Perímetro abdominal. Sigamos sumando. A mayor perímetro abdominal, vamos a tener mayor puntaje en el test de Friedrich para llegar a una diabetes. La actividad física, aquí es al contrario. A menor actividad física, vamos a tener mayor puntaje en el test para la búsqueda de la diabetes. Frecuencia de consumo de frutas y vegetales. En hipertensión lo habíamos hablado y aquí lo recordamos nuevamente. Entonces, quien más consuma frutas y vegetales tiene menos puntaje en el test. A menor consumo, mayor puntaje. A mayor consumo, menor puntaje. Igualmente, pacientes que sean hipertensos, que ya estén medicados para hipertensión, van a tener un puntaje mayor en el test. La persona con niveles altos de glucosa en sangre también tiene mayor puntaje en este test. Y si además de todo lo anterior tiene algún pariente, sobre todo primos, tíos con diagnóstico de diabetes, su puntaje va a ser mayor, o sea, va a tener mayor riesgo, va a tener mayor puntaje, o sea que es objeto de tamización en diabetes. Entonces, además del test, decíamos que la tamización se hace con glicemia en ayunas. Entonces, ¿a quién y cómo vamos a hacer esas pruebas de glicemia en ayunas? Entonces, primer componente. Entonces, todo adulto mayor de 45 años que no presente ningún factor de riesgo, le vamos a hacer una glicemia en ayunas cada 3 años. Esto es un elemento de tamización. Vamos a mencionar que entonces, además de ese adulto, ¿a quiénes le vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer glicemia en ayunas, como lo estamos expresando ahí, a aquella persona que tenga más de dos de los siguientes factores de riesgo. Entonces, vuelve nuevamente. Personas con índice de masa corporal superior a 25, es decir, aquellas personas que ya tengan sobrepeso, van a ser objeto de nuestra tamización con glicemia. Pero recordemos que estos que estamos mencionando es más de dos de los siguientes factores. Entonces, índice de masa corporal superior a 25. Un índice que aquí es muy importante, vamos a relacionar los centímetros de la persona en su cintura con los centímetros en la cadera. Entonces hacemos una simple relación, una división. ¿Cuántos centímetros tiene la cintura y cuántos centímetros tiene la cadera? Entonces, si esa relación es mayor a 0,8 en mujeres y mayor a 0,9 en hombres, también es objeto de tamización. Aquellas personas que tengan antecedentes de diabetes gestacional, ya lo habíamos mencionado, entonces diabetes gestacional también se considera factor de riesgo. Las madres que tuvieron, ya lo mencionábamos, hijos macrosómicos, es decir, que pesen más de 4 kilos, anteriormente habíamos dicho más de 4 kilos 100 gramos, aquí estamos ya generalizando. Y para tamización, las que tengan hijos con peso superior a 4 kilos. Personas en las que se presente enfermedad coronaria desde antes de los 50 años, entonces es un factor de riesgo aquella persona que con menos de 50 ya tenga un diagnóstico de enfermedad coronaria. El hipertenso, vuelve al cuento, asociamos hipertensión con diabetes, entonces ser hipertenso también es factor de riesgo para la diabetes, entonces es objeto de tamización. Las gestantes, ya hemos dicho, hacer la prueba de tolerancia a la glucosa para descartar que se dé una diabetes debido a la gestación. Curvas de tolerancia a la glucosa alterada. Ahora detallamos esas cifras específicas a quienes vamos a considerar diabético y prediabético. La circunferencia abdominal, ya lo mencionamos en hipertensión, volvemos a mencionarlo en diabetes. Circunferencias abdominales mayores a 90 centímetros en hombres y mayores a 80 centímetros en mujeres, objeto de tamización si tienen otros dos factores de riesgo adicionales a esto. Cifras de triglicéridos superiores a 150 y volvemos con el cuento.
colesterol bueno menor de 50 en mujeres y menor de 40 en hombres, objeto también de tamización. Cerremos entonces los seres humanos, las personas objetos de tamización con glicemia, los siguientes. Mujeres con ovario poliquístico, ya lo habíamos mencionado, hay una alteración hormonal que se asocia con diabetes. Personas con inactividad física o que no realizan actividad física, también. Los prediabéticos, vuelve al cuento, les vamos a detallar enseguida quiénes vamos a considerar prediabéticos. Mencionamos también los síntomas, poliuria, polifagia, polidipsia y además las personas que pierdan peso o tengan una disminución de peso sin causa justificada. Una vez hecha esa tamización, vamos a mirar entonces a quiénes vamos a diagnosticar. Entonces, se consideran prediabéticos aquellos pacientes, como lo estamos expresando, asintomáticos, pero que tengan glicemias en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Entonces, un primer concepto de prediabetes, paciente asintomático, pero con glicemia en ayunas entre 100 y 125. ¿A quién más vamos a considerar prediabéticos? Aquellos pacientes que en una prueba de tolerancia oral a la glucosa, después de las 2 horas todavía tengan entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Segundo definición de prediabetes. Y en tercer lugar, aparece un elemento que vamos a mencionar muy importante en la diabetes, que es la hemoglobina glicosilada. Enseguida le dedicamos una diapositiva al concepto de hemoglobina glicosilada y entonces consideramos prediabéticos aquellos que tengan una hemoglobina glicosilada entre 5.5 y 6.45. Y esto a su vez los dividimos en dos. El que esté entre 5.5 y 6, el riesgo de desarrollar una diabetes a 5 años es entre el 9 y el 25%. Y si tiene una hemoglobina glicosilada entre 6 y 6.4, el riesgo de desarrollar una diabetes es entre el 25 y el 50%. Miren lo que anotamos abajo. Siempre el resultado repetido una segunda vez. Es decir, no nos vamos a quedar contentos con una cifra de un solo examen, sino que lo vamos a repetir. Entonces, estos se consideran prediabéticos. Las glicemias en ayunas entre 100 y 125, que después de 2 horas de prueba de tolerancia oral a la glucosa todavía tengamos cifras superiores a 140 y hasta 199, y los pacientes con una hemoglobina glicosilada entre 5.5 y 6.45. ¿Por qué hicimos esa separación? Porque ya vamos a considerar con diabetes a 4 tipos de personas. Entonces, los anteriores eran prediabéticos, estos ya lo vamos a considerar diabéticos. Entonces, 4 tipos de personas. ¿Cuáles? Aquellos que tengan síntomas clásicos y además las glicemias ocasionales, ya aparece la cifra, y glicemias ocasionales mayores a 200 miligramos por decilitro. Cifras inferiores decíamos que los considerábamos prediabéticos. Igualmente, a pacientes asintomáticos y glicemias en ayunas mayores a 126 miligramos por decilitro. Habíamos dicho que hasta 125 prediabéticos. En prueba de tolerancia oral a la glucosa, aquellos que después de las 2 horas tengan cifras mayores a 200. Y el otro elemento, pacientes asintomáticos pero que tengan una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Miren que en la hemoglobina glicosilada estamos hablando en porcentaje. Y hacemos la misma anotación. Todos los pacientes deben tener una segunda prueba de laboratorio positiva. Entonces vea todo lo que nos va a ayudar la glicemia en ayunas como elemento de tamización para la diabetes. Cerremos esta segunda parte definiendo de manera muy sencilla lo que entendemos por hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿qué nos dice la diapositiva? Un gran porcentaje de los pacientes con diabetes, con tal de no recibir ninguna llamada de atención por parte del profesional médico o del profesional en la salud, se cuidan días previos a los exámenes, o sea que ya en nuestro medio, en la cultura paisa, tenemos pacientes trampositos, como decíamos. Se cuidan antes de los exámenes creyendo que les va a salir los exámenes buenos.
pero en diabetes aparece la hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada tiene que manejarse muy bien durante 3 meses, porque la hemoglobina glicosilada nos va a dar el promedio de las glucosas en los 3 últimos meses. La hemoglobina glicosilada permanece hasta 120 días, entonces esta prueba nos va a ayudar. O sea que porcentajes altos de hemoglobina glicosilada nos hablan de que el promedio en los 3 últimos meses de la glucosa ha sido alterado o está alto. Entonces, importante que tengamos una hemoglobina glicosilada inferior a 6,5% para que lleguemos a ese diagnóstico.